personas, de hecho creo que la mayoría de las personas, tienen una obsesión por la paz mundial. Un amigo me envió precisamente ayer una foto de un monje hindú que antes de hacerse monje estaba obsesionado por la paz y decidió levantar su brazo y no bajarlo jamás hasta que el mundo tenga paz. Y él anda y está con ese brazo en alto y no lo baja. Ya el brazo comenzó hace tiempo ya a atrofiarse y a deformarse. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero si es por la paz mundial, él va a morir con ese brazo arriba. ¿Por qué? ¿Cuál es el dilema de la paz mundial? ¿Por qué las organizaciones internacionales tienen ese discurso que, a mi modo de ver, en algunos casos es bien intencionado, pero en la mayoría de los casos es hipócrita? ¿Por qué no vamos bajo las condiciones históricas presentes y futuras, nosotros no vamos a tener paz mundial? Porque es imposible tener paz mundial si no hay paz personal y paz interior. No podemos demandar que el mundo tenga paz mundial cuando el individuo, nosotros, los que poblamos este mundo, no tenemos paz. Ese es el problema con las ideologías y los cambios que el mundo viene teniendo. Ese es el problema con las convenciones sociales, ese es el problema con los movimientos populares, revoluciones y todos los cambios de estructuras ideológicas que hemos tenido en el mundo. Ese es el gran problema, porque las estructuras ideológicas se cambian por la seducción o por la fuerza y es puramente fachada. ¿Por qué? Porque el individuo que compone las estructuras sigue igual. Se cambia por la fuerza o se cambia por la seducción, pero el individuo no cambia. Se cambia porque hay leyes, se cambia porque hay persecución, se cambia porque hay consecuencias al que viole las normativas que rigen esas nuevas estructuras. Y el individuo se somete a esa fuerza, pero interiormente él sigue igual. Lo mismo sucede con la paz mundial. La paz mundial, mediante guerras, que es una ironía, a veces denominadas guerras justas, intervenciones, pero el individuo sigue igual. Por lo tanto, no podemos aspirar a un cambio global si de manera personal no hemos cambiado. Es la dinámica que se da cuando hay elecciones y oficialmente ya estamos en plena campaña electoral. E individuos, a veces hasta con familias desastrosas, quieren venir a arreglar la sociedad. No pudieron con sus familias, o son empresarios que dejan mucho que desear como patronos y quieren cambiar una ciudad o quieren cambiar un país. Podemos aspirar a una paz con un mayor alcance cuando nosotros tengamos paz. Y la paz está al alcance de todo aquel que tiene a Cristo, la paz verdadera. Por eso les invito a que vayamos
a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Un pasaje muy conocido, porque los cristianos, pues, estamos familiarizados por las dinámicas y exhortaciones que se dan en este texto. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda o con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor añada bendición a su palabra. Un bosquejo de este pasaje, y es un bosquejo natural. A veces uno tiene que esforzarse en descifrar el bosquejo de un capítulo, de un pasaje de las Escrituras, pero aquí, en este caso, no es así. El bosquejo, por lo menos, de los versículos del 1 al 9, es bien fácil de descifrar y salta a la vista. Y vayan conmigo al texto, pero ahora vamos a irnos unos pasajes o unos textos más hacia atrás. Si nosotros nos quedamos aquí en este mismo capítulo 4, que es donde nos vamos a quedar, y leemos de los versículos del 1 al 3, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está haciendo una exhortación general a sus destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Los filipenses, aquellos hermanos que vivían en la ciudad de Filipo, que a su vez pertenecía a la región de Macedonia. Y en esos versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo hace una exhortación para que todos ellos se mantengan firmes en el Señor. Recuerden que esos hermanos estaban viviendo en gran tribulación, en pobreza, en persecución. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, que era una iglesia rica, una iglesia muy próspera, le está hablando a esos hermanos de Corinto de lo que estaban pasando los hermanos de la región completa de Macedonia, a la cual pertenecía los hermanos de Filipo, los filipenses. Y el apóstol Pablo le dice, ellos están en una gran tribulación, están en problemas, tienen escasez, pero aún así ellos me están rogando para que yo acepte sus ayudas financieras. Pablo advierte esto, y cuando por fin esta ayuda financiera llega a Pablo, que está preso en Roma, Pablo entonces devuelve al mensajero que ellos enviaron, Epafrodito, con una carta de amistad y de gratitud, que es esta carta, esta epístola. Y entre las cosas que Pablo le dice es que ellos se mantengan firmes. Y le dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y añorados, Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía, o que sean de un mismo sentir en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayude a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están
en el libro de la vida. El apóstol Pablo exhorta a estos hermanos a que ellos se mantengan firmes en el Señor, que se mantengan ahí anclados. La palabra que se traduce aquí como firme es esteco, de donde se deriva la palabra estaca, es algo que se ancla. Y Pablo le está diciendo a ellos, permanezcan como una estaca, manténganse firmes, no se dejen movilizar, no se salgan de ahí, manténganse ustedes en esa forma, aferrados, y esa estaca está clavada en una piedra, y esa piedra se llama nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando termina el Sermón del Monte, termina con una ilustración, con una parábola, hablando acerca de dos hombres, uno que construyó su casa sobre la arena y el otro que construyó su casa sobre la roca. Y el que construyó su casa como la roca, vinieron vientos, vinieron tempestades, pero esta casa no se movió, se quedó firme porque estaba fundada sobre la roca. Pablo le dice, manténganse firmes. Y entonces, ¿en qué reside nuestra firmeza? No es en nosotros, ni en nuestros propios criterios, o cómo yo veo la vida, o en mi propia filosofía. De hecho, hay personas que son sabios en su propia opinión, y ellos confían en ellos. Las redes sociales están llenas de libros y de citas de autoayuda, donde se dice a la gente que crean en ellos, sobre todas las cosas. Leí Hoy, en mi devocional, después me puse a leer y me encontré con una cita de alguien que decía, sobre todas las cosas cree en ti, confía en ti. Es totalmente opuesto a lo que nos dice las Escrituras. Creemos en Cristo y no me voy a dejar llevar de mi corazón, porque el corazón es perverso, es engañoso más que todas las cosas. Por eso las personas no pueden estar tomando decisiones sobre la base de lo que sienten. Yo siento esto, yo siento aquello. No, si permanecemos firmes, es firme en el Señor. Así lo dice el apóstol Pablo. Hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía está firme en el Señor. Manténganse anclados, manténganse ahí aferrados como una estaca en una roca que no se mueve, que se llama Cristo. ¿Qué es lo que ha pasado? A través de los años, ideologías se levantan, ideologías se van. ¿Dónde está el imperio babilónico? ¿Dónde está el imperio medo-persa? ¿Dónde está el imperio griego? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio otomano? ¿Dónde están los grandes monarcas de la antigüedad? Han pasado. Ideologías van, experimentos sociales vienen, pero todo pasa. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente los que tienen a Cristo permanecen porque están anclados en Él. ¿Por qué no pasan? Porque Cristo tampoco pasa. El apóstol Pablo le hace esta exhortación a estos hermanos, a que permanezcan firmes. Y se desvía un poco haciéndole una exhortación a esas dos hermanas que se llamaban Evodia y Síntique, dos hermanas buenas, pero estaban molestas una con otra. No sabemos por qué, pero eran líderes, ayudaron a Pablo, eran compañeras de Pablo en la causa de Cristo, pero estaban quilladas una con otra. Estaban molestas. No sabemos, pero Pablo dice, yo no estoy allá, pero les ruego a ella, estas cartas se leían públicas. Y cuando estos hermanos, probablemente el mismo Epafrodito u otro lector, leyó la carta pública a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir.
eran buenas personas, pero estaban molestas y distanciadas. ¿Pueden buenas personas molestarte al punto de distanciarse? Sí. A veces las personas buenas se pelean y los malos, más unidos que nunca. Es una ironía, pero es así. Los versículos del 4 al 7 nos presentan lo que pudiéramos llamar la búsqueda del bienestar según Cristo. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo, porque todo el mundo quiere tener paz, todo el mundo quiere sentirse bien. El gran dilema es cómo vamos a buscar ese bienestar y esa paz. Una vez me cayó un librito en la mano que decía cómo superar el estrés. Para ese momento yo no tenía estrés, yo tenía es 10, es 11, es 12, es 13. Ya iba por el es 13. Y yo compré ese librito y me daba una serie de sugerencias. Y entre las sugerencias era para yo no estresarme. Yo decía, no, esto no puede ser verdad. Me dice, tenga 2 o 3 mascotas en su casa. 2 o 3. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero lo que me está diciendo es, ten otra familia. Y haga de esas 3 mascotas su compañía. Y yo digo, pero yo quiero saber quién fue que escribió esto, quién es que está sugiriendo esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo recomienda algo a partir de lo que ellos entienden que funciona. Por eso cuando uno tiene algo, lo mejor es no decírselo a mucha gente, porque todo el mundo te va a dar un remedio de cómo eso se resuelve. En una ocasión, yo llamé a un amigo médico porque me estaban dando fiebre y él me dijo, bueno, nos vemos en emergencia. Y yo fui y como por la gracia de Dios yo casi no me enfermo. Otros hermanos de acá que se dieron cuenta, pues me acompañaron. Y cuando yo llegué a emergencia había como 4 o 5 hombres de aquí de la iglesia. Y yo, ¿y qué fue? No, que nos enteramos. Bueno, quizás me estoy muriendo y no me doy cuenta. Y entonces llega mi amigo y me chequea y me dice, tú estás deshidratado. Déjame ir a buscar un suero. Estoy en emergencia. Y uno de los hermanos que estaba ahí, de los hermanos de aquí, me dice, ¿usted sabe qué es bueno para eso? El té de cebolla. Digo, ¿verdad? Sí, mire. Yo se lo digo por mí, ¿eh? Digo, oh, qué bien. Cuando viene mi amigo médico, le digo, fulano, ¿qué tú crees del té de cebolla para esto que yo tengo? Y él se queda mirándome, me hace así, por encima de los espejuelos, y dice, ¿tú estás hablando en serio? Digo, sí, ¿qué tú crees del té de cebolla? Digo, mira, ¿cuántos miligramos de té de cebolla tú te vas a tomar? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué estudio se sometió eso en un laboratorio para después decir que es apto para el consumo? ¿La cebolla es orgánica o no es orgánica? ¿Qué efecto secundario puede tener? No, yo no sé. Entonces, en medicina nosotros trabajamos por miligramos. Pero la gente dice eso. Y él dice esta frase que es memorable en mi memoria. Ignorancia de la gente. Y yo miro al hermano y él se pone de qué. Y él está aquí ahora mismo. Pero yo no voy a mencionar el nombre de él. Jamás, aunque mire, es ahí que está. Yo estoy haciendo un ejercicio de dominio propio.
cada quien recomienda de acuerdo a sus propias experiencias. Si un día él tomó este té de cebolla y coincidió con que el virus que estaba teniendo estaba pasando, él se le da el crédito al té de cebolla. Pero mire, estoy luchando. Lo digo. Hay una exhortación general en los versículos del 1 al 3, pero en los versículos del 1 al 7 es cómo nosotros vamos a buscar ese bienestar. ¿El bienestar es algo que se busca o el bienestar es una consecuencia de algo más? Vamos a leer los versículos del 4 al 7 de la misma epístola del capítulo 4 de los Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocijaos, vuestra bondad sea conocida o vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aquí nos da la ruta de cómo nosotros podemos encontrar ese bienestar y esa paz. Y hay 3 exhortaciones que sobresalen en este pasaje. La exhortación a estar gozoso, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez le diré regocijaos. El término o la exhortación a regocijarse aparece unas 15 veces en esta sola epístola. Es la epístola que le llaman la epístola del gozo. Y como hemos definido antes, el gozo no es más que una resignación. Pero ¿cómo es esa resignación? Bueno, una resignación dice, bueno, ya no hay más nada que hacer. ¿Y qué voy a hacer? Hay muchas personas así, están resignadas. Y tú le preguntas que cómo está y la respuesta te dice que están resignadas, pero no están gozosas. La resignación que está asociada al gozo es una resignación gustosa, en paz con lo que Dios ha decretado. Y cuando nosotros leemos más hacia adelante, el apóstol Pablo habla y describe cómo él ha estado gozoso en distintas situaciones. En ese mismo capítulo 4, nosotros leemos más hacia adelante cuando el apóstol Pablo está hablando de la actitud que nosotros debemos de tener de las condiciones materiales. Y eso no solamente tiene que ver con dinero, sino con todo lo material. Si estamos en salud o estamos en enfermedad, si estamos con hambre o si estamos en abundancia, debemos estar gozosos. Miren lo que dice Pablo en el versículo 10 de este mismo capítulo 4 más adelante. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Y no que hable porque tenga escasez. Y aquí viene esta joya bíblica. Pues he aprendido a contentarme, o que es sinónimo, a estar gozoso, o he aprendido a tener una resignación gustosa, cualquiera que sea mi situación. Es lo que no entendió Satanás cuando le decía Dios a Satanás acerca de Job. Y Satanás le dice a Dios, claro que él tiene que servirte, claro que tiene motivos para ser devoto y para ser fiel a ti, para adorarte, porque él tiene una hermosa familia con hijos saludables, él tiene mucha riqueza, él tiene mucha prosperidad. Ahora quítale todas estas cosas y te darás cuenta cómo maldice tu nombre en tu misma presencia. En otras palabras, Satanás es lo que le dijo a Dios, Job
te adora por paga. Quítale la paga y verás cómo se va la adoración. Pablo está diciendo, yo he aprendido. Es decir, en el camino ya yo puedo decir que he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Nadie puede decir que no ha aprendido hasta que no haya una transformación. Aprendizaje y transformación van de la mano. Las personas confunden los términos, confunden enseñanza con aprendizaje. El aprendizaje es la enseñanza que has recibido ya aplicada a la vida y es la práctica. La enseñanza es el marco conceptual o teórico. El aprendizaje es la práctica de eso. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido. Lo que quiere decir que antes él no era una persona así. Antes él no tenía paz, antes él no tenía el gozo, antes no tenía estas virtudes que alegran la vida del creyente. Y dice Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el gozo. Es una resignación al decreto de Dios, pero es una resignación gustosa, acompañada de la gratitud, acompañada del gozo y acompañado de la paz. Una persona gozosa es una persona agradecida y es una persona que tiene paz. Una persona que tiene paz es una persona que tiene gozo y está agradecida. Y una persona agradecida tiene gozo y tiene paz. Es una tríada. No se puede obtener una sin la otra. Es como el egoísta, el envidioso y el orgulloso. Es una tríada diabólica. El orgulloso es envidioso y es egoísta. El egoísta es orgulloso y es envidioso. Y el envidioso es orgulloso y es egoísta. Tremendo trío. Por eso una persona que tenga gozo va a tener paz. ¿Por qué? Porque es una resignación gustosa a lo que Dios ha decretado. Pero es una persona también bondadosa. Y el apóstol Pablo lo exhorta. Vuestra bondad, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No porque lo divulga, sino porque Dios, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Que lo que te distingue a ti no es tu mal humor, no es nuestra amargura, no es tu carácter difícil, sino que como hijos de Dios perfumamos con su presencia donde quiera que nosotros estamos, que la gente le gusta estar con nosotros, que nosotros podamos transmitir a los demás la paz, el gozo, el cariño, el servicio que solamente viene de Cristo. Pero hay gente difícil que tú no sabes por dónde agarrarlo. Aquí dice, vuestra bondad, vuestro carácter apacible sea conocido. Y yo he oído expresiones como esta, que te hizo eso a ti, ¡ay, si me lo hace a mí! Hijos del trueno, como le decía Jesucristo a Jacobo y a Juan. Iban entrando a una ciudad samaritana y los samaritanos no lo dejaron entrar. Y Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, discípulos del Señor, le dijeron al Señor, Señor, permítenos, oiga qué petición, permítenos orar para que descienda fuego del cielo y consuma a los samaritanos. ¿Usted ve por qué no debemos sentirnos mal? Porque muchas veces Dios no nos complace en nuestras oraciones. O sobre todo también porque no complace a otros. ¿Cuántas veces quizás nosotros no hemos orado así, pero otro así ha orado en contra de nosotros? Pues gloria a Dios que no lo complació. El Señor le dijo, hijos del trueno. Como que es un nombre que pega más como para una pareja de luchadores que para unos discípulos del Señor. Los hijos del trueno en esta esquina, máscara contra cabellera. Y este pasaje termina los versículos del 6 al 7 con una exhortación
a la oración y los versículos 8 y 9 en lo que nosotros debemos meditar y practicar. ¿Qué dice los versículos 6 y 7? Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Aquí nos está dando que el antídoto a la inquietud, al estrés, a la ansiedad, es una vida dedicada a la oración. Y el apóstol Pablo, hasta el versículo 9, que es este bosquejo, nos dice y nos recuerda en qué se debe de meditar y lo que debemos practicar. Y dice así estos dos versículos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Una vez más, el apóstol Pablo nos traza la ruta de la paz de Dios que está al alcance de cada uno de nosotros. Por eso, cuando vemos personas que están en un manojo de nervios, trémulas de pavor, estresadas al borde del desquicie y la locura, hay una vida, hay un corazón donde Dios está teniendo poca influencia. Nos encanta el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos encanta la idea de que Dios nos guarda en completa paz. Pero hay varias preguntas. ¿Cómo llegamos a este estado de tranquilidad y calma? ¿Es una anestesia para desconectarnos del mundo en que vivimos? ¿Es una droga que nos hace estar más o menos conscientes, pero sin nada que nos afecte? ¿Es enajenarnos? ¿Es ser irresponsable? Decir, no, yo no quiero que nadie me estrese hoy. Hoy estoy en modo relajación. Los muchachos inventan muchas cosas. Yo recuerdo que yo venía de jugar pelota y en un parque y había un individuo que estaba así, con las piernas cruzadas y meditando encima de una piedra. Y a mí yo no sé cómo a mí no se me ocurrió otra cosa, pero a mí lo que se me ocurrió fue venir por detrás y hacerle ¡ah! Y asustarlo. Y lo que él no había logrado, lo logró en ese momento. Yo vi como que ese hombre levitó así del susto que se dio. Y lo que salió por esa boca es impublicable. En otras palabras, de nada valió la meditación. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice el texto, es lo que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, pero no es porque nosotros nos esforzamos en tener una meditación trascendental, en nosotros esforzarnos en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias capacidades introspectivas para entonces nosotros hacer ese ejercicio y hacer una canalización de energía positiva, como algunos creen. Y para entonces juntarnos con personas que ellos tengan buena vibra y donde hay mala energía o energía negativa, retirarnos de ahí. No es así como funciona. Eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que nuestros corazones y nuestros pensamientos van a ser guardados en Cristo Jesús. Lo que quiere decir
es que buscar esa paz y ese gozo fuera de Cristo es una carrera que no tiene fin. Por eso es que las personas quieren paz, pero la buscan al margen de Cristo y esa verdadera paz nunca la podrán encontrar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo tiene una paz falsificada y el Señor lo advierte. No como el mundo la da, yo la doy. La paz verdadera viene de Cristo en el corazón. Entonces, 3 preguntas que nosotros tenemos que plantearnos. No esperamos contestarlas todas, pero te la dejo de meditación. ¿Cómo llegamos a este estado de tranquilidad y calma? Lo que tanto anhelamos. Lo que tanto queremos. ¿Cómo nosotros llegamos a ese estado? Segunda pregunta. ¿Cómo podemos decir que no importa lo que venga, puedo decir, estoy bien con mi Dios, aún en medio de aflicciones y de problemas? Una de las grandes ventajas que tiene el caminar con Dios y estar bien con Dios es que estemos bien con Dios o estemos mal con Dios, no nos vamos a librar de las aflicciones de este mundo. El Señor lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Creyentes y no creyentes, todos vamos a tener aflicción. Pero caminar con Dios en medio de las aflicciones y enfrentarnos a las angustias y las terribles consecuencias de caminar y de existir nada más. No porque nosotros hayamos hecho algo malo en sí. Por ejemplo, una persona que haya abusado de su cuerpo con malos hábitos alimenticios o que haya abusado del alcohol y después tiene, digamos, una cirrosis hepática y que esa cirrosis hepática está directamente asociada al abuso del alcohol. Y yo he visto casos de personas que le dicen, mire, usted no puede beber una gota de alcohol más porque se va a morir. Y entonces hay que pensar en un trasplante de hígado, hay que pensar en un tratamiento costoso. Esta persona se está exponiendo no solamente a la mortificación de la enfermedad en sí, sino también a la mortificación de la conciencia, que te hace estar intranquilo, en desasosiego, en una zozobra. ¿Por qué? Porque entonces, ahora, cuando es muy tarde, entonces dice, ay, sí, es verdad, no debo tomar alcohol. Pero está esa conciencia que te mortifica de día y de noche, porque toda tu vida te advirtieron que no hiciera eso y lo seguiste haciendo. Pero ¿sabes qué, hermanos? Yo he visto personas que han fallecido de cirrosis hepática y en su vida no tomaron una gota de alcohol. En su vida. Y han muerto en paz. Número 1, porque tenían a Cristo. Y número 2, porque solo lo mortificó la enfermedad, no la conciencia. Vivir en Cristo nos da la oportunidad de tener las bendiciones del gozo, de la paz, de la gratitud. Y cuando vengan las aflicciones y cuando vengan las pruebas, solamente las pruebas nos afectarán en lo material, pero no van a afectarnos más de ahí, porque estamos guardados en Cristo Jesús.
En los años que tengo de vida, que no vale la pena hablar del número, porque no se relaciona nada con el sermón, si se relacionara lo dijera, pero no se relaciona. En los años que tengo de vida, a mí se me ha perdido 2 veces la cartera, mi cartera, donde tengo normalmente mis documentos. La primera vez que me pasó, yo no sé, un desliz mío, estaba haciendo ejercicio y yo me llevé la cartera, pero no entiendo por qué, porque no se hace ejercicio con una cartera, y me lo llevé. Después me doy cuenta, wow, se me cayó la cartera, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Y entonces, yo llegué a casa y le dije, cosa, Su, se me perdió la cartera. ¿Cómo? Sí. Bueno, se me perdió. Al otro día, yo tengo que predicar, y justamente antes de predicar, recibo, hay alguien que llega a la iglesia buscándome. Y yo lo recibo y me dice, mire, a usted se le cayó la cartera ayer. Una persona la encontró. Y yo venía detrás y le dije, hey, cuidado con esa cartera. Y junto con esa persona revisamos y yo me di cuenta que era usted. Y no tenía su número de teléfono, pero yo sabía que lo iba a encontrar aquí hoy en la mañana, en la iglesia. Mire su cartera. Y yo le dije, gracias. Yo entendía que la cartera estaba perdida, pero ¿estuvo perdida? No, nunca estuvo perdida. A mí se me cayó y alguien la encontró. Perdida es que no se encuentra. Y en ese sentido estaba relativo, porque podía estar perdida para mí, pero no estaba perdida, nunca lo estuvo. Y lo que tenía adentro apareció, todo estaba ahí, mis documentos. Y como no tenía dinero, eso fue bueno también. La segunda vez que se me perdió la cartera, estábamos de viaje fuera del país y se me perdió. Y nunca apareció. Yo puedo dar como testimonio que en la primera ocasión yo no me intranquilicé y Dios obró. Pero eso pudiera engañarnos como una fórmula. Bueno, si no me intranquilizo, Dios me va a dar lo que yo quiero. No funciona así. El no intranquilizarnos no nos garantiza que vayamos a obtener la salud o el dinero o los problemas que tenemos se van a resolver. El mantenernos confiando en el Señor es para nosotros mismos ver que aunque no recibo lo que quiero, Dios está conmigo. Y es un Dios amoroso, y es un Dios que tiene control de todo, es un Dios sabio y un Dios misericordioso. En otras palabras, no es para nosotros dar testimonio, es para nosotros mantenernos calmados, gozosos, agradecidos y en paz en medio de las tribulaciones. ¿Sabe por qué es así? Porque el mundo es así. Y es así porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y aquellos que no tienen paz quieren afectar con su falta de paz a los que la tienen. Por eso, que el Señor guarde nuestros corazones en Él mismo. ¿Y cómo el Señor lo va a guardar? Bueno, meditando en su palabra. Por eso hacemos énfasis de que la Biblia hay que leerla todos los días, aplicarla, orar. Y eso lo vamos a ver ya de manera más detallada en la próxima entrega.